Para nosotros. Yo quisiera que usted allí de pie no se siente. Vamos a declarar la palabra. Para mí es siempre que me pongo aquí, creo que es un buen momento para declarar la palabra. Yo creo que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Usted tiene que aprender a caminar por lo que sale de su boca. Aunque usted esté viendo lo contrario, no importa lo que usted vea, el hombre y la mujer de fe no viven, ¿por qué? Por lo que vemos, sino por lo que ya Dios dijo en su palabra. Por eso diga conmigo, por virtud de la gracia de Dios. Diga conmigo, por virtud de la gracia de Dios. Diga conmigo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Diga conmigo, las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo. Para mí ya no hay más condenación porque estoy en Cristo y no ando conforme a la carne. Padre, por gracia soy salvo, Señor. Y ahora, Señor, oh Dios, para mí ya no hay más condenación porque estoy en Cristo Jesús y ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo, por medio de la sangre de Cristo, tengo redención de pecados, el perdón de pecados, y por lo tanto Dios me ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado del reino de su amado Hijo. Yo no soy de este mundo. Diga conmigo, yo no soy de este mundo, ni estoy controlado por las leyes de este mundo. Pecado, muerte, enfermedad y pobreza no tienen poder sobre mí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga conmigo, ahora estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo tengo victoria. ¿Cuántos tienen victoria? Porque tengo la fe que ha vencido al mundo. Diga conmigo, Satanás, yo tengo autoridad sobre ti, y en el nombre de Jesús destruyo todas tus obras. Yo tengo el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y en ese nombre someto todas las cosas bajo los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Levante su mano ahí donde está. Dígale, yo tengo autoridad, yo tengo poder, yo tengo señorío, porque estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Padre, tomamos autoridad en esta hora sobre todo poder y señorío, Señor, en esta hora, y declaramos, Padre, Señor, que los cielos en este lugar se abren a favor de tu iglesia, Señor. Padre, que el que esté enfermo recibe la salud en esta hora. Que el que esté deprimido en esta hora, la vida de Dios viene sobre él. Padre, que el que esté cansado, dice que por tu Padre Celestial fortaleces al débil y da fuerzas al que no tiene ninguna. Yo lo declaro en esta hora. Yo declaro que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo, Señor, y declaro que hoy es una noche diferente para la gloria de Dios. Dele un aplauso fuerte a ese Jesús. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Gracias. Y asimismo, dele un abrazo al que tiene a su lado. Dígale, hermano, estamos en victoria en Cristo Jesús. Dios ha sido bueno. Gracias. Los músicos, quédense allí. Porque si de pronto me da por cantar, yo me levanté hoy cantando, adorando al Señor, porque creo que cuando tú recuerdas de dónde Dios te sacó, mi amado, solamente sale del corazón de uno dar gracias a Dios. Antes vivíamos sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero por su gracia y su amor y su misericordia, hoy estamos aquí. ¿Cuántos estamos felices? No necesitamos ni droga, ni alcohol, ni sexo, ni nada de lo que este mundo nos pueda dar, porque Cristo lo llena todo en todo. Y Él es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Habrá alguien aquí que esté enamorado de Jesús? Yo cada día me enamoro más de Dios. Y le digo, Señor, ¿qué hubiera pasado si tú no hubieras llegado a mi vida? ¿Dónde estaría yo hoy? Quizás estaría perdido. Y cuando digo, Señor, gracias por haber llegado, doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántos están agradecidos con Dios?
Amado, estamos en el mejor lugar. Y me sorprende de que en medio de todo lo que hay gente todavía que dice, mientras otros se van a parrandear, yo voy a la casa del Señor. Y yo digo, como decía David, yo me alegré con los que decían, hoy viernes de carnaval, a la casa de Jehová, ¿qué? Por eso usted tiene que amar a la persona que está a su lado, porque somos la familia en Cristo Jesús y nosotros estamos caminando en contra de la corriente de este mundo. Otros quieren diversión, otros quieren hacer otra cosa, pero usted y yo hemos tomado la buena parte, la cual nunca se nos será quitada. ¿Ok? Y vamos a recibir una palabra hoy que nos puede bendecir, una palabra que a mí me ha calado fuerte en estos días y el Señor me ha hablado mucho sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y así mismo, antes de predicar, extienda su mano hacia mí. Siempre voy a necesitar de su oración. Ore por mí, porque yo necesito la gracia de Dios en esta hora para comunicar su palabra. Gracias, Jesús. Este pueblo tiene oídos para oír, tiene ojos para ver y tiene corazón para entender lo que tu palabra dice en esta hora. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y usted dice, yo quisiera que vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 28. Mientras lo busca, quiero decirle que usted está en una iglesia de reforma, en una iglesia que Dios le está dando un modelo, un diseño para estos tiempos. Y usted tiene que saber que todo reformador o toda iglesia que carga una reforma va a ser mal vista, va a ser mal entendida. Mucha gente no nos va a entender. Es más, a nosotros mismos nos ha costado poder entender lo nuevo que Dios quiere traer para estos últimos tiempos. Pero qué bueno que Dios nos haya tomado en cuenta para esta hora y para ponernos en un lugar importante y para poder levantar una iglesia diferente. Y somos pioneros en esto que Dios nos está llevando al apóstol Naúm Rosario aquí en Panamá y ver cómo nosotros somos ese punta de lanza que Dios está usando para poder traer una reforma a la iglesia del Señor. Por eso estamos hoy aquí, por eso muchas personas me preguntan, ¿y qué de los campamentos y qué de la salida? Amados, estamos en algo diferente y usted tiene que estar abierto a los nuevos y tiene que estar abierto a que usted está en una iglesia distinta, con una comisión muy distinta a otras iglesias, y respetamos todas las demás iglesias, pero nosotros tenemos una misión que tenemos que cumplir. Por eso lo felicito que hoy usted esté en este lugar. Gracias, y des un aplauso a usted por estar aquí. En Génesis capítulo 1, versículo 28, vemos cómo Dios forma al hombre, y usted se da cuenta cómo Dios lo marca con un sello de realeza. Diga conmigo, sello de realeza. Y es un sello que establece un fundamento en la vida del hombre. Es un fundamento poderoso que sería un atributo que cargaría el hombre desde el día que Dios lo crea. Y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven, ¿en dónde? Sobre la tierra. Me llama mucho la atención cómo empieza este verso. Y empieza diciendo, y los bendijo, ¿qué? Dios. Yo quiero que usted le dé al que le diga que está a su lado y me ayuda a predicar, dígale, Dios puso el sello de la bendición en el ser humano. Y volvemos a leer ese verso y dice, y los bendijo Dios, y le dijo todo lo demás que usted ve allí. Me llama mucho la atención esa palabrita que dice, y los bendijo Dios, dando a entender de que el hombre iba a llevar un sello importante en la vida que él iba a estar recorriendo en esta tierra. Y el sello importante que Dios establece en Génesis 1:28 es que iba este ser humano a caminar bajo la bendición de Dios. Amado, qué manera la que Dios, el Padre, como un padre responsable, le da la bendición a su hijo antes de que él empezara a hacer cualquier cosa aquí en la tierra. Yo no sé usted,
pero yo estoy cada día prestando atención al pacto de la bendición. Si hay algo que yo quiero que en mi vida se pueda marcar y que yo pueda volver a caminar como el primer Adán, es poder caminar en esta tierra, pero con la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Cuando hablamos de bendición, con tantas cosas que se han hablado, mucha gente piensa de una vez cuando hablamos de bendición es en economía, en dinero. Y amado, la bendición es más que dinero. Diga conmigo, la bendición es más que dinero. Amado, la bendición encierra tantas cosas que si nosotros empezamos a pedirle a Dios que nos los revele y que nosotros podamos caminar con la bendición de Dios, mi amado, usted nunca va a decir, Señor, yo no quiero seguir caminando más bajo la maldición. Porque yo creo que fue el plan divino de Dios que usted y yo camináramos en bendición. Nunca fue el diseño de Dios que usted caminara fuera de la bendición de Dios. Pero veamos qué pasó en el principio. Dice, ¿qué manera la que Dios, como Padre responsable, le da la bendición a sus hijos? Y dice que Adán caminó desde el inicio de su creación con esta marca de la bendición. Caminó como un hombre bendecido. Diga conmigo, un hombre bendecido. Y al estar dentro de la bendición de Dios, podía entonces transferir la bendición a todo lo que él podía tocar. Y voy a tratar de ir un poquito en pausa para que usted pueda recibir este mensaje tal y cual como yo lo recibí. Usted sabe que es que Dios viene y sella al hombre con la bendición. Le dice, ¿y los bendijo qué? Dios. Pero ahora el hombre, Adán, tenía la facultad de poder cargar la bendición. Él era portador de la bendición. Y todo lo que Adán tocare iba a ser ¿qué? Bendecido. El plan de Dios era que el hombre en esta tierra, donde él llegara, podía cargar la bendición y todo lo que él tocara fuera afectado por esa marca llamada bendición. Siempre fue el plan de Dios. Por eso usted ve que después en Josué, cuando Josué se empieza su caminar, el Señor le dice que todo lugar que él pisare, la planta de su pie pisare, sería ¿qué? Bendecido. Tratando Dios de enseñarnos algo, tratando Dios de enseñarnos que siempre fue su plan de que usted y yo, cada lugar que nosotros llegáramos a bendecirlo. ¿Usted cree que usted puede cargar la bendición de Dios? ¿Usted cree que Dios puede volver a confiarnos a la bendición a cada uno de los que estamos aquí? Qué hermoso sería que cada lugar que usted llegue, la bendición vaya con usted. Es más, así deberíamos caminar cada uno de nosotros y voy a tratar de comprobárselo con la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, como me ha pasado a mí, que a veces usted entra a un restaurante o a un almacén. El almacén está vacío. ¿Le ha pasado? Y yo he observado esto, yo digo, Señor, yo no sé si me estoy equivocando, pero algo yo puedo observar. Yo llego a un restaurante, pido una comida, me siento y no han pasado ni 5 minutos cuando empiezan a llegar personas al lugar. ¿Podría usted creer que usted y yo podemos cargar la bendición de Dios? Y que cada lugar que usted llegue puede ser bendecido por Dios. Porque debe ser el común denominador de todo creyente. ¿Quiere usted saber que usted es portador de la bendición de Dios? ¿Me quiere seguir en esta enseñanza? ¿Cuántos hombres bendecidos hay aquí? ¿Cuántas mujeres bendecidas hay aquí? Yo creo que las mujeres lo entienden más rápido. Porque las mujeres donde llegan quieren marcar la diferencia. Usted ve una mujer, mi esposa siempre me dice, yo quiero una ropa nueva para cada evento que vamos. Porque yo quiero sentirme bien y quiero que cuando yo llegue, en cierta forma la gente sepa que yo llegué. Y yo le digo, a mí no me importa que la gente sepa que yo llegué. ¿A cuántas mujeres son así? Que les gusta marcar la diferencia. Entonces para usted es más fácil poder recibir este mensaje. ¿Cuántas mujeres bendecidas hay aquí? Dale un aplauso a esas mujeres bendecidas. Amado, desde el principio Adán caminó bajo la bendición de Dios. Adán, cada lugar que Adán caminaba iba a empezar a ser bendecido por él.
Cada cosa que Adán tocaba, cada cosa que Adán le ponía nombre, era ¿qué? Bendecida por Dios, porque él cargaba la bendición. Entonces nos damos cuenta que Adán era un portador de la bendición y él podía transferir la bendición de Dios en todo lo que él tocaba. Entonces, a él ser un hombre bendecido, la mujer que él tenía iba a ser ¿qué? Bendecida. La tierra que él cultivaba, la tierra que él trabajaba, iba a ser ¿qué? Bendecida, porque él era portador de la bendición. Usted ve que Dios bendice a Adán y lo manda a fructificar la tierra. Entonces, el cielo o el Padre Celestial no bendice la tierra. Quien bendice la tierra es ¿quién? Es Adán, porque él era portador de la bendición. Entonces, cuando yo veo esto, veo que todo lo que estaba bajo la influencia de Adán iba a cargar la bendición de Dios. Hasta que el momento que Adán alteró el orden divino de Dios y la maldición entró, fue cuando las cosas se pusieron mal. Pero hasta que Adán no le falló al Señor, toda su vida, todo su recorrido había sido un tiempo de bendición. Amado, usted puede de pronto irse conmigo al huerto del Edén y ver que Adán no tenía problemas de nada. Él podía comer cualquier fruto que había en el huerto del Edén. ¿Sabes cuántos frutos habían en el huerto del Edén? Yo quisiera saber, si hay algo que yo le quiero pedir al Señor algún día que esté en su presencia, es que Él me pueda mostrar todo lo que Adán podía comer. Pero diga conmigo, solamente había una sola cosa que Adán no podía comer. Y era el fruto del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Pero de todos los demás podía comer, incluso podía comer el árbol de la vida eterna. Mi pregunta es, ¿por qué Adán no comió el árbol de la vida eterna? ¿Por qué no le pareció interesante comer el árbol de la vida eterna? Yo le pregunto a algunos hermanos hoy en este lugar, si Dios te pone hoy el árbol de la vida eterna, ¿tú lo comerías? ¿Cuántos no queremos morir? Levante la mano, ¿quién se quiere morir? ¿Cuántos queremos vivir por la eternidad? Amado, dígame algo, ¿la vida es bonita o no es bonita? La vida es hermosa. Cada vez yo amo más la vida. Esta vida en la tierra es bonita, ¿sí o no? Y nunca fue el plan de Dios que usted y yo muriéramos. Pero por causa de Adán alterar el orden divino de Dios, fue donde vino la maldición y la maldición entró. Y dice, nunca fue el plan inicial de Dios que el hombre caminara bajo maldición. Nunca fue el plan de Dios caminar bajo maldición. Y amado, yo no sé usted, pero yo he experimentado la vida cuando usted está fuera de la bendición de Dios. Que por más que usted se esfuerce, que por más que usted haga lo que pueda hacer y usted haga todo lo que haga, usted ve como que las cosas se aprietan porque usted está caminando fuera del orden divino de Dios. ¿Cuántos aquí caminábamos sin Dios? Y usted podía ser un buen trabajador, las cosas salían bien en algunos momentos, pero usted sabía que había algo como que no cuadraba bien. Y era que usted no estaba caminando dentro del pacto de la bendición. Nunca fue el plan inicial de Dios que el hombre caminara bajo maldición. Y así como todo lo que Adán influenciaba era bendito, desde el momento que Adán rompe las reglas divinas de Dios, todo lo que estaba bajo su influencia quedó maldecido, quedó maldito. Por eso usted ve que cuando Dios habla con él, él le dice, por cuanto desobedeciste, toda la tierra va a quedar maldecida. Ahora la tierra tú la vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente. Y hay gente que ve esto de trabajar el sudor de su frente como algo malo, sin darnos cuenta que es la forma que Dios usa para poder volver a bendecir al hombre. ¿Cuánto le gusta trabajar aquí? ¿Cuánto le gusta trabajar duro? ¿Sí o no? Porque cuando usted trabaja duro, es más, dice la Biblia que es la única forma que no es algo vanidoso. Usted no es vanidoso cuando usted trabaja duro para comer y para vestir. No es vanidad trabajar fuerte, porque es la forma en cómo Dios usa ahora para poder bendecirnos en medio de una tierra que está maldita. ¿Usted cree que la tierra está maldita? La tierra está maldita, por eso nosotros no podemos recibir de ella todo lo que ella puede dar para nosotros.
Y por eso te va a tocar ¿qué? Trabajar fuerte. Pero diga conmigo, tengo que trabajar. ¿A quiénes no les gusta trabajar? Seamos sinceros. Zurrarse, trabajar todos los días, en la mañana, al mediodía. El trabajo no es algo, sinceramente, yo les soy sincero, el trabajo, aunque sea honrado, no es algo que uno de pronto dice, qué bonito el día, me levanté con todas las ganas de ir a trabajar. ¿Sí o no? ¿Cuántos se levantan todos los días contentos a ir a trabajar? ¿Y cuántos se tienen que levantar y decir, ¿sabes qué? Me tengo que esforzar porque el trabajo es digno de que yo lo tenga que hacer con esmero y con fuerza? Yo lo hago. Pero nunca fue el plan de Dios que a nosotros nos costara tanto el tener que trabajar. El trabajo es honroso, es bonito, pero hay algo con el tema del trabajo, es que estamos dentro de una influencia, dentro de un sistema que por más que usted se esfuerce, hay gente que son los dueños de las empresas que muchas veces nos pagan ¿qué? Nos pagan mal. Aquí, ¿quién es bien pagado? ¿Cuántos quieren que le aumente su salario? ¿Sí o no? Porque cuántas cosas uno quisiera hacer, pero tenemos que ser reales, hermano. Que la tierra está bajo ¿qué? Maldición. ¿Usted lo puede creer? No le estoy hablando algo negativo, tengo que hablarle de esto. Porque hablar de la bendición también me toca hablar de la maldición. Pero algo que usted tiene que saber es que uno puede entrar dentro del pacto de Dios cuando uno se esfuerza y cuando uno empieza a trabajar. Dígale que está a tu lado, el trabajo es importante. Usted debe trabajar y usted debe esforzarse. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿a cuánto le gusta caminar con gente que no le gusta trabajar? ¿Cuánto conocen gente así? Que no quiere trabajar, que por más que tú hagas lo que sea, la gente no le gusta trabajar. Pero el trabajo, diga conmigo, el trabajo es honroso y está dentro de lo que Dios establece. Y dice, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero bien, yo no voy a hablar de la maldición. Todo lo que el hombre hace fuera del orden establecido por Dios nunca podrá llevar el sello de la bendición de Dios. Voy a volver a repetirlo. Todo lo que se hace fuera del orden divino de Dios nunca podrá llevar el sello de la bendición de Dios. Por eso yo no soy un predicador que le habla al mundano o a aquel cristiano que está empezando que si no se ha casado no puede recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos encontramos con parejas dentro de la misma iglesia que me dicen, amado, es que yo tengo muchos años casado? Y yo le digo, hermano, ¿y cuándo se va a casar? Sin casarse, perdón. Y yo le digo, hermano, ¿cuándo se va a casar? Y el hermano dice, pero no hay apuro para eso. Porque yo creo que yo tengo un mejor matrimonio que muchos que están casados. Y yo le digo, hermano, mira, lo que pasa es lo siguiente. Si usted sigue en un matrimonio, aunque sea cristiano, fuera del pacto del matrimonio, usted está bajo ¿qué? Maldición. Y aunque usted se esfuerce por tener un buen matrimonio, por hacer las cosas bien, si usted no entra dentro del pacto que se llama matrimonio, su matrimonio va a fracasar. Pero usted dice, pero yo he encontrado muchos matrimonios cristianos que están casados que las cosas le han ido mal. Sí, puede pasar. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Y cuánto los cielos se abren a favor de un matrimonio que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿Me está entendiendo? Amado, Dios estableció leyes. Dios estableció parámetros que cuando alguien lo viola, usted tiene que sufrir las consecuencias de violar ¿qué? Los pactos divinos de Dios. Por eso cuando usted desobedece la voz de Dios, mi amado, van a haber consecuencias. Y tengo que decirlo, a nadie le gustan las consecuencias. Porque diga conmigo, son leyes que son fijas y que están establecidas. Usted quiere tener una buena familia, entonces entre dentro del pacto de la bendición de Dios que se llama ¿qué? Matrimonio. Porque si usted quiere caminar dentro de la bendición de Dios, entonces tendrá que volver a entrar bajo los rudimentos que Dios establece. ¿En dónde?
en su palabra. Pero hablar de esto muchas veces a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque la gente le enseñaron que usted quiere la bendición. ¿Cuánto queremos la bendición? Pero podemos hacer lo que nos da la gana. Sería mentirle a alguien que va a recibir bendición si no entra bajo los pactos que Dios establece en su santa palabra. Yo le puedo decir a alguien, tú vas a ser próspero, pero si usted no entra bajo el pacto de prosperidad que se llama diezmo y ¿qué? Y ofrenda, usted no lo va a recibir. Pero hay gente que quiere recibir la bendición, pero no quiere pagar el precio de tener que cumplir los pactos de Dios. ¿Cuánto queremos la bendición? ¿Cuánto queremos entrar nuevamente a una tierra bendecida? Entonces nos va a tocar empezar a caminar bajo las leyes que no establece la iglesia. ¿Las establece quién? Dios. Entonces, estando aquí, en esta enseñanza, dice que ahora vemos al hombre perdiendo la bendición de Dios. Adán estuvo bajo el pacto de bendición mientras cumplió con el orden establecido por Dios. Dios establece un orden. Cada vez que usted se sale fuera del orden de Dios, las cosas, amado, van a salir mal. Jóvenes que están aquí, ustedes quieren caminar bajo la bendición de Dios. Aprenda este principio. Tiene que aprender a empezar a caminar en orden. El desorden nunca fue diseñado para los hijos de Dios. Nunca fue diseñado el desorden para la iglesia de Dios. Dios siempre quiere que caminemos en ¿qué? En orden. Pero seamos sinceros, ¿cuánto nos cuesta caminar en orden? Para mí es más fácil caminar en desorden que caminar en el orden divino de Dios. Pero todos fuimos diseñados para caminar en el orden que Dios estableció. Porque mi Biblia dice que no podemos olvidar que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Dios es un Dios ¿de qué? Nos guste o no nos guste, Dios es un Dios de orden. Y si nosotros violamos el orden de Dios, entonces vamos a recibir consecuencias que no nos van a gustar. Si el hijo o los que somos hijos, que vivimos en casa de papá y mamá, no entendemos que en la casa Dios establece ¿qué? Un orden. ¿La cabeza quién es? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es la cabeza? ¿El hombre o la mujer? ¿Usted quiere que en su casa la bendición de Dios esté o no esté? Yo quiero la bendición de Dios, pero yo tengo que entender que en mi casa, mi mujer, por más que yo la ame, por más que tenga atributos, por más que tenga muchos talentos y muchas gracias, ella no fue establecida por Dios para ser ¿qué? La cabeza. El orden de Dios es que después de Dios, en un hogar, ¿quién es la cabeza? Pero cuando la mujer toma el rol de autoridad, es donde empiezan los problemas, es donde empiezan las dificultades. Y Satanás sabe que si él puede entrar en un hogar y hacer que el orden se altere, la maldición siempre va a estar en esa familia. Estamos en una iglesia como esta. Dígame algo, ¿aquí tiene que haber orden o no tiene que haber orden? Tiene que haber un orden. Aquí hay una cabeza, ¿sí o no? Y aquí hay un cuerpo que estamos trabajando. Pero cada cosa en este lugar tiene que haber un orden. En el momento que nos salimos fuera del orden de Dios es donde viene y entra ¿qué? La maldición. Yo no quiero la maldición en mi familia. Y he visto que cada vez que yo he violado los principios del reino de Dios es donde las cosas me han salido mal. ¿Cuántos aquí queremos prosperidad? Pero qué difícil es poder entrar en el orden de Dios. Para mí una de las cosas más duras que me costó fue entender de que había un orden en el tema de la finanza. Y yo por más que era ofrendador, ofrendaba mucho, pero no me gustaba diezmar. Y le soy sincero. Era muy fácil diezmar del salario pequeño. Cuando tenía un salario de 150, 200 dólares, era muy fácil sacar el diezmo. Pero cuando el salario empezó a crecer, ya entonces yo decía, bueno, hoy puedo mochar el diezmo. Y me daba cuenta que las cosas se apretaban más fuerte cuando yo mochaba ¿qué? Porque no era que el pastor sabía si yo había mochado el diezmo o no.
porque aquí no se cuenta y ni siquiera tenemos una agenda de quiénes son los que diezman o no. El problema era lo siguiente, el problema es que yo estaba violando una ley que espiritual. Y al violarla, yo estaba recibiendo las consecuencias de violar ¿qué? Esa ley. Pero amado, seamos sinceros. A veces andamos violando las leyes y creemos y pedimos a Dios que Dios nos pueda bendecir. Queremos la paz en el hogar y estamos violando leyes. Queremos la bendición económica y estamos violando leyes. Queremos que Dios pueda estar dentro de todas las cosas que hacemos y estamos violando ¿qué? Leyes. Y nunca, amado, óyelo bien, por más que tú te esfuerces, por más que tú ores, por más que tú ayunes, si tú violas los principios que Dios establece, siempre las cosas van a salir mal. ¿Es muy dura esta palabra que te estoy hablando hoy? ¿O podemos nosotros recibirla y decir, ¿sabe qué? Señor, enséñame a caminar en el orden de Dios? Algo que yo le estoy pidiendo al Señor es que en las mínimas cosas en mi vida yo pueda empezar a ser ordenado. Porque la mayor parte de nosotros, lo digo por mí, pues no sé si en el caso de usted, crecimos en hogares donde el orden era violado cada vez que se podía violar. A mí nadie me enseñó que las deudas se pagan a tiempo. Yo veía que mi papá dejaba esas deudas por ahí y no la pagaba, y era cuando íbamos a ver recibo. ¿Cuánto le pasaba eso? El recibo, habían más de $1,000 en luz. Porque nadie me enseñó a mí que uno cuando recibía su salario tenía que empezar ¿a qué? A pagar sus deudas a tiempo. ¿Usted quiere prosperidad? ¿Cuánto queremos prosperidad? Si usted aprende a ser ordenado, usted ni se va a dar cuenta cómo la prosperidad va a llegar a su vida. Porque es un principio. Si usted cobra, yo no me estoy metiendo en su salario, yo no me quiero meter, pero como pastor tengo que hablarle estas cosas que a veces mi papá aún no puede hablar porque él está hablando otras cosas. Yo tengo que hablarle del día a día a usted. Mi amado, si usted sabe, Dios es ¿qué? Primero, ¿sí o no? Dios es primero, saco lo de Dios. Luego saco las responsabilidades que yo tengo. Pero el momento que, las veces que yo he mochado mis deudas, las cosas se me ponen más difíciles. ¿Sí o no? Pero cuando yo empiezo a ser ordenado y empiezo a pagar, bueno, la luz, el agua, el teléfono, el internet, y empiezo, y no me importa si me quedo sin nada, yo pago todas mis deudas. Amado, yo no sé cómo milagrosamente ocurre que mi salario se ensancha, pero es espiritual. Es que yo estoy poniendo en práctica un principio divino y estoy caminando en el orden divino de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero cuando usted hace las cosas fuera del orden divino de Dios, amado, usted va a recibir las consecuencias. Y yo veo mucha gente buena, gente que quiere cambiar, mucha gente que quiere ser transformada, pero está violando este principio que se llama orden. ¿A cuánto nos cuesta ser ordenado? Algo que yo tengo que ser sincero, esa mujer que está ahí, cuando yo me casé, me enseñó lo que mi mamá no me enseñó en casa. A mí, yo llegaba a la casa y yo tiraba los zapatos por un lado. Yo llegaba a la casa y la ropa la tiraba por un lado. Yo agarraba, la primera pelea que yo tuve en mi casa fue por desordenado. Y mi mamá me hizo un daño porque yo era el primero en mi casa. ¿Y qué pasaba? Si yo dejaba mal puesto algo, mi mamá decía, ay, mi niño, venga, y me recogía la ropa, me recogía el juguete. Y cuando ya yo era un hombre, me quiso cambiar y fue muy difícil. Pero cuando yo me caso, quien Dios usa para empezar a ordenarme y todavía me sigue usando, es esa mujer que ve ahí. Por eso, y cuando yo empecé a darme cuenta que el orden era algo espiritual y que yo tenía que aplicar este orden para que en las mínimas cosas que yo lo aplicara, me podría ayudar en todas las demás cosas que tenía que hacer. Seamos sinceros, ¿cuántos son sinceros conmigo? Y usted puede decir hoy, a mí me ha costado ser ordenado. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos hemos metido en deudas que no teníamos que meternos? Pasamos por una vitrina, y yo creo que el pianista como que están bravos los músicos aquí conmigo. Pasamos por una vitrina y decía, oferta del día. Y usted decía, wow, tengo que aprovecharla. Y usted ni le importó si debía o no debía, y usted agarró, pasó la tarjeta
y después se metió en tremenda ¿qué? Dejó de pagar la luz, dejó de pagar el agua, dejó de pagar muchas cosas y se metió en un problemón. Seamos sinceros, ¿cuántos confesamos nuestros pecados? ¿Me está entendiendo? Compramos un auto que usted sabe que no puede pagar. Nos metemos en una casa que no podemos pagar. ¿Pero por qué? Porque venimos de hábitos, costumbres de ser desordenados. Pero diga conmigo, ahora en el reino debo aprender a caminar en orden. Jóvenes que están aquí, ustedes quieren la bendición de Dios. Les voy a dar un secreto. El día que usted se enamore, ¿cuántos se quieren enamorar? Usted se enamoró de esa muchacha. Después de Dios, la primera persona que debe saber que a ti te gusta alguien es ¿quién? ¿Quién es? Después de Dios, ¿quién es? Son tus padres. Porque ¿cuántos de nosotros nos pasa de que nos enamoramos y los últimos que saben que nos enamoramos fueron ¿quién? Nuestros padres, por temor ¿a qué? A que nos puedan regañar. Y estamos violando un principio, porque quien nos estableció fue Dios. Dios puso a nuestros padres para ayudarnos. Si usted está dentro, ¿cuántos niños y jóvenes que están aquí? Usted está dentro de una casa, usted tiene que saber que papá y mamá es el orden establecido por Dios. ¿Están aquí? ¿Le da un aplauso a Jesús mientras yo tomo agua? Pero este tema a mucha gente no le gusta. Cuando yo hablo de la bendición, todo el mundo contento con la bendición. Pero cuando empiezo a hablar de que para poder recibir la bendición usted se tiene que meter dentro del orden divino de Dios. Matrimonio que estamos aquí, queremos la bendición de Dios en nuestro matrimonio, entendamos cuál es nuestro rol en nuestra casa. El hombre, aquí voy con los hombres, usted es el proveedor de su casa. Si su esposa lo ayuda, gloria a Dios. Pero si no lo ayuda, gloria a Dios. Pero su responsabilidad en el hogar, ¿cuál es? Ser el responsable de la casa. Usted tiene que suplir las necesidades del hogar, porque es el orden divino de Dios. Quien tiene que levantarse primero en la casa no debe ser su mujer. ¿Quién es la primera? El primero que se levanta en casa y el último que se acuesta debe ser ¿quién? El hombre. Los hombres, a algunos no les gusta esa cosa. ¿Me entiende? Porque esto nos mete dentro de la responsabilidad y a nosotros no nos gusta la responsabilidad. ¿Qué le pasó a Adán? Adán perdió o Satanás entró cuando él dejó de cumplir con un orden establecido. Él tenía que estar pendiente de su trabajo, pero también tenía que estar pendiente de su mujer. ¿Y qué pasó? Adán se excusó y dice, no, está bien, es que yo estaba trabajando y entró la serpiente. ¿Qué hacía esa serpiente en ese lugar? Porque a veces tomamos excusa y decimos, no, las cosas en el matrimonio están mal porque lo que pasa es que yo estoy ocupado en el trabajo. Amado, usted debe ser responsable en su trabajo, pero usted no puede dejar de ser responsable en su hogar. Usted no puede dejar descuidar su familia. Usted no puede descuidar su esposa, no puede descuidar sus hijos. Usted debe sacar un tiempo de prioridad para su familia. Pero aquí vemos que Satanás entra cuando el hombre se descuida y se entretiene en el trabajo. Y cualquiera dice, pero amado, yo tengo que trabajar, yo soy responsable, mi esposa es la que tiene que atender la casa. Pero tenemos que sacar un tiempo para estar al pendiente como hombres del cuidado de nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez, varón, hombres que estamos aquí, que usted sacó tiempo para compartir con sus hijos? Un tiempo de calidad para jugar con ellos. Un tiempo de calidad para estar con su esposa. ¿Son principios o no son principios? ¿Lo aplicamos o no lo aplicamos? ¿Cuánto me ha costado a mí? Y yo lo hablo por mí. ¿Cuánto me ha costado a mí entender que mi esposa y mis hijos tienen prioridad también en el reino de Dios? Porque yo crecí en un activismo religioso donde yo estaba de lunes a domingo en la iglesia y yo le decía a mi esposa, mi amor, el reino es primero, las salidas son después, el compartir en la casa primero es el reino de Dios. Y cuando uno empieza a orar,
uno empieza a decirle, es que la cama, no, el cuarto de oración me llama y yo tengo que orar porque yo soy un hombre de Dios. Hasta que un día el Señor me dijo, es tiempo de salir de tu cuarto de oración y pasar tiempo con tu familia. Porque eso también es parte del reino de Dios. ¿Le gusta este mensaje? ¿Está siendo de bendición este mensaje? Denle un aplauso fuerte. Por eso hay gente aquí que no entiende esta iglesia. Porque esta iglesia, algo que papá me golpeó desde el primer día que yo llegué, fue que me dijo, deja el activismo. Porque yo quiero predicar, yo quiero hacer esto en la iglesia. Y papá me dijo, y oiga, ¿y usted no tiene tiempo para estar con su familia? Deja el activismo, que ese activismo no te va a llevar para ningún lado. Aprende, estar quieto y conocer que yo soy Dios. No podemos hacer nada. Es más, por eso usted se ve que nosotros no tenemos tantas cosas dentro de esta iglesia. Y cuando yo entendí que Dios no quería que yo perdiera mi familia por estar buscando el reino de Dios, yo entendí, hermano, y yo fui libre. Porque a mí me decían, primero después de Dios es el reino, primero de Dios es el reino, el reino, el reino, el reino, el reino. Y el reino me podía poner en juego, mi familia. Y no me daba cuenta que yo estaba metiéndome en cosas que no tenía por qué meterme. Y no sé por qué me metí en esto. Pero cuánta gente está en iglesia, hermano, que están de lunes a domingo y no pasan tiempo con su familia. Porque creen que todo debe ser iglesia. Amado, cuando yo termino aquí, ahora que yo llego a mi casa, yo me olvido de esto. Y yo saco mi tiempo para sentarme con Sofía, con Abraham, a jugar. Hasta muchas veces se quedan dormidos y después converso con mi esposa hasta las 1, 2 de la mañana. Y a las 4, 5 de la mañana ya no tengo sueño y estoy orando. Pero nada, Dios no me quita tiempo para no pasar tiempo con mi familia. Y yo no sé por qué hablé de la familia, porque eso no estaba en el tema. Pero son temas que son importantes. Diga conmigo, cada vez que yo violo un principio, se crea un caos en mi vida. Cada vez que usted viola un principio, se crea un caos en mi vida. Y Dios no puede bendecir el desorden. ¿Usted quiere una mejor relación con Dios? Si su cuarto está desordenado, mi amado, Dios nunca va a aparecer en ese desorden. Si usted tiene la ropa tirada por allá, los zapatos por allá, y usted dice, Señor, aparece, y empieza a cantar, Señor, anhelo conocer tu gloria. Y amado, y tiene el fregador lleno de chéchera y la cucaracha bailando por todo el cosa. Mi amado, le aseguro algo, que la gloria de Dios no va a bajar ahí. Lo único que va a bajar ahí son cucarachas, después van a llegar ratones, ratas. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Pero usted quiere a Dios. El Señor le va a decir, yo quiero. Un día el Señor me dijo, ¿tú quieres que yo descienda? Lárgate a fregar. Y lárgate a limpiar la casa. Y yo estaba a las 1, 2 de la mañana arreglando la casa. ¿Me está entendiendo? Porque Dios, escucha, amado, Dios no puede bendecir nuestro desorden. Dios no puede bendecir nuestro desorden. Si nosotros no aprendemos a ser ordenados, Dios no va a aparecer en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser ordenados. Todo lo que estamos aquí. Por eso queremos que la gloria de Dios venga a esta iglesia. Tenemos que aprender a ser ordenados, iglesia Maranata. Y yo sé, yo por eso le digo, esto me ha bendecido a mí, porque esto es lo que yo he aprendido aquí en 5 años. Mi papá aún me decía, oiga, usted tiene que ser responsable, tiene que ser puntual. Ay, Dios. ¿Usted sabe cuánto a mí me ha costado ser puntual? Yo confieso con mi boca. Pero este hombre de Dios ha sido paciente conmigo. Y me ha estado enseñando. Usted tiene que estar 1 hora vestido antes de salir. Usted tiene que tener su ropa planchada, sus zapatos planchados. Porque un hombre de Dios no puede caminar con la bendición de Dios si es desordenado. Dios no bendice a un desordenado.
Esos son los regaños que a mí me corresponden. Y yo no tengo problema de decirlo. Si usted es puntual, gloria a Dios, yo quiero caminar con usted. Porque usted me enseña a ser puntual. No sé por qué yo me metí en este tema si yo no estoy aquí. Amados, los estatutos y las leyes de Dios o las órdenes establecidas de Dios son redactadas y se hacen públicas para que nosotros como sociedad del reino de Dios podamos cumplirla para el beneficio del reino, pero también para nuestro beneficio. Usted quiere recibir los beneficios del reino de Dios, entonces aplique los principios del reino de Dios. Jesús dijo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os son añadidas. Pero la gente dice, no, es que yo soy puntual en la iglesia. Y esto es para los jóvenes. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo estoy buscando primeramente el reino de Dios, pero oye, tú no quieres fregar, tú no quieres limpiar, tú no quieres estudiar, pero mamá, el primero es el reino de Dios. Pero mi mamá decía, y entonces, ¿tú crees que Dios te va a bendecir siendo un irresponsable en la casa? ¿Y cuántos de nosotros tomamos el servicio de la iglesia para incumplir con nuestra responsabilidad? Amado, si usted tiene un empleo, usted tiene que ser responsable con ese empleo. Tiene que llegar temprano, eso es reino de Dios. Tiene que salir a la hora que el jefe le dice que tiene que salir. No puedes, amado. ¿Y cuántos de nosotros hicieron como yo? Señor, me quiero paviar, voy a buscar una incapacidad. Yo lo hice. Y seamos sinceros, ¿la incapacidad es mentira o es verdad? Ismael. Estos son temas, amados, que a veces nosotros violamos y no nos damos cuenta, amados, que estamos caminando en un principio que Dios nunca estableció. Usted debe ser responsable. Diga conmigo, responsable. Llega a tiempo a su trabajo. No salga antes de tiempo. Cumpla con su hora de almuerzo. Es más, usted no tiene que coger una hora. Si usted es responsable, coja media hora para que su jefe vea que usted es diferente. Pero son principios que usted se aplica. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Nosotros estamos levantando una iglesia del reino. Y en la iglesia del reino la palabra orden, la palabra responsabilidad son parte importante de nuestras vidas. Usted debe ser responsable con su casa, con su familia, con su iglesia. Hoy usted me demuestra a mí que usted es responsable con la casa que Dios le ha puesto. Que usted hubiera podido tomar cualquier otra cosa y se podía ir para cualquier lugar, pero usted dice, algunos se van hoy a pasear, hágalo. Yo no tengo problema, pero me alegro que usted fue responsable con venir hoy aquí. Porque esta es su casa, este es su lugar de asignación, es el lugar donde usted es bendecido. Porque las leyes están establecidas para beneficio de los hijos de Dios. Cada ciudadano del reino de Dios debe cumplir a cabalidad cada decreto establecido por el rey. Usted debe cumplir, y cumplir no es fácil. Cumplir nos va a tocar sudar. Porque mi Biblia dice en Salmos 11, versículo 3, si los fundamentos o los rudimentos de Dios fueran destruidos, ¿qué ha de ser del justo? Como justo, como gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo, tenemos que caminar diferente al que no camina con Dios. Un principio violado genera consecuencias. Dígale que está a tu lado. Un principio violado genera consecuencias. Un joven que se adelanta al tiempo y sale una muchacha embarazada es una persona que violó un principio. Usted no puede tocar a la muchacha hasta el día que usted se case. Pero si usted se adelanta a los tiempos, por eso usted se encuentra con un embarazo que no tenía por qué establecer. ¿Me está comprendiendo? La Biblia habla de dos hombres, y creo que voy a ir terminando con eso. Habla del hombre justo y del hombre ¿qué? Injusto. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cómo la sociedad puede saber que usted y yo somos justos? Si vivimos como todo el mundo vive y hacemos las cosas como todo el mundo vive. Creemos que podemos jugar vivo como todo el mundo juega vivo.
No hay una diferencia. Pero para poder que la gente en este mundo vea que usted y yo somos diferentes, tenemos que caminar en la justicia divina de Dios. ¿Y cómo yo me hago justo? Cuando yo empiezo a aplicar los principios de Dios. A ese ser humano, la Biblia, el que cumple los principios de Dios, a ese ser humano Dios le llama justo. Pero al otro que vive fuera de los rudimentos, las leyes establecidas del reino de Dios, se le llama injusto. Cuando Jesús caminó en esta tierra, vino a cumplir con cabalidad las leyes establecidas por Dios. Y así devolver a nosotros, o a cada uno de los que estamos aquí, el pacto de bendición. Usted ven a Dios, a Jesús, cumpliendo cada cosa que Dios le mandó a hacer. Por eso él le dijo un día, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitar la ley, yo vine a darle ¿qué? Cumplimiento. Usted y yo debemos darle cumplimiento a las leyes establecidas por Dios. A cada ley establecida por Dios debemos darle cumplimiento para poder entrar nuevamente en el pacto divino de Dios. Voy a adelantar un poco aquí. Ahora bien, en Josué 1:8, la Biblia nos manda a hacer algo interesante. ¿Cuántos tenemos familia aquí? ¿Usted quiere la bendición en su casa? Todos me han dicho que sí. Pero nosotros tenemos que empezar a criar a nuestros hijos bajo las leyes establecidas. Yo no puedo criar a mis hijos con lo que la educación de este país dice. Porque hay muchas leyes o muchas cosas que hace la educación de este país que pueden alterar los principios que están aquí establecidos. Por eso yo como buen padre debo enseñarle a mi hijo en mi casa cada ley que está aquí. Pero no podemos ser como los padres que le recitan las cosas que están aquí, pero en la práctica niegan todo lo que está establecido en este lugar. Porque nuestros hijos aprenden ¿por qué? Por el ejemplo. Y miren lo que dice ahí. Nunca se apartará de tu boca este libro ¿de qué? De la ley. Sino que de día y de noche meditarás ¿en qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces harás ¿qué? Prosperar ¿qué? Tu camino y todo, algunas cosas, todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuántos quieren esta promesa? Hay pastores que nada más hablan del último capítulo, del último verso. Todo te saldrá bien, pero olvidamos lo que está allí. Que la ley tiene que estar de día y de qué. Tenemos que meditar en ella, tenemos que guardarla, debemos hacer conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces cuando tú aplicas la palabra, entonces harás que prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Yo quiero caminar así. Yo quiero romper con todas las maldiciones generacionales en mi familia y empezar una nueva vida, que mis hijos se puedan beneficiar de eso. Pero yo tengo que ¿qué? Esforzarme, porque ahí después dice, esfuérzate y sé muy ¿qué? Valiente. No temas y desmayes, porque en esto de caminar, amado, es como que usted está caminando en contra de la corriente. El mundo dice, honra a tu padre, deshonra a tu padre, pero Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuánto cuesta poder honrar? El mundo dice que tenemos que venir a la iglesia y la gente dice, no, yo prefiero quedarme en la casa. Y estamos violando las leyes. Y Dios nos dice, ¿cómo vas a prosperar tu camino si no cumples la palabra de Dios? Por eso dice, mira que te mando, que te esfuerces. Por eso este caminar, amado, no es para gente vaga. Este caminar es para gente esforzada. Este caminar es para gente que no está esperando que la bendición le caiga del cielo, sino que hace lo posible para que la bendición llegue a su vida. Por eso diga conmigo, yo renuncio a la vagancia, a la pereza, a la indolencia. Amado, usted debe ser proactivo, usted debe ser esforzado, usted debe ser valiente. Usted no puede ser una persona que se acomoda a las circunstancias. Usted tiene que estar siempre a la vanguardia, tratando de entrar y de obedecer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta hora? Pero amado, caminar en la bendición de Dios nos va a costar. Caminar en la bendición nos va a costar ser esforzados, ser valientes, gente que no se rinde. Algo que me gusta de la vida de David fue que David era un hombre que aprendió a caminar en el pacto de la bendición.
Por eso usted siempre ve que él habla del justo. Y hay un verso que mi mamá me leía desde muy pequeño, en Salmos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántos padres se lo leen a sus hijos? Y mi mamá me decía, bienaventurado el varón. Yo no entendía eso desde muy niño. Que no anduvo en consejo de qué. En consejo de malo, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Antes, bien, dice, en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, y en su ley medita de día y de qué. Dando a entender de que era la costumbre de los padres y de las madres enseñarle las leyes establecidas por Dios en su casa. ¿Usted sabe cuál es el problema de la sociedad hoy en día? Que nosotros le dejamos la crianza de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos a los colegios, a los profesores, a la iglesia. Pero nosotros en la casa no somos participantes de la educación de nuestros hijos. Y eso ha traído tanta maldición hoy en día. Porque aplicar estos principios, mi amado, no es fácil. Y por nosotros no esforzarnos en aplicarnos, nuestros hijos no están viendo modelos a quien seguir. Por eso cada uno de los que estamos aquí, si somos sinceros, nuestros hijos tienen todo tipo de ídolos, de modelos que están siguiendo, pero difícilmente nos siguen a mí. Amado, yo le digo algo. Yo le decía a mi mamá, yo no quiero ser como mi papá. Y qué feo es cuando un hijo dice, yo no quiero ser como mi papá y no quiero ser como mi mamá. Porque no han dado malos, porque han dado mal ese ejemplo en su casa. ¿Cuánto queremos hijos diferentes? Tenemos que tomar esta palabra, hermano, y empezar a buscar las cosas, los principios básicos. Bienaventurado el varón. Y cuando hablan de varón, hablan también de una mujer que no anduvo en qué, en consejo de malo, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que qué, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, y en su ley medita de día y de qué. Y miren la bendición. Y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace lleva el sello de la bendición. Usted sabe que es que usted puede volver a entrar, que cada lugar que usted pise es bendecido por usted. Yo le he dicho al Señor, Señor, a donde yo entre, yo voy a traer la bendición de Dios. Y lo declaro, yo soy un hombre que porta la bendición de Dios. Traigo la bendición de Dios. Cuando yo llego, todo tiene que ser bendecido. El trabajo que yo tengo va a ser bendecido porque yo llegué. La casa que yo tengo va a ser bendecida. Es más, cuando la gente llega a mi casa, la gente, aunque venga enferma, la gente va a recibir bendición, porque yo soy un hombre que carga la bendición de Dios. ¿Usted lo puede recibir para usted? ¿Entiende que Dios quiere que usted camine con bendición? Amado, usted puede bendecir su familia, sus hijos. Levante su mano ahí donde está. Esa bendita mano que usted tiene no es para tocar lo inmundo ni tocar lo malo. Esta mano es para bendecir todo lo que usted toca. Usted puede cargar la bendición, mi amado. Por eso no permita, amado, que Satanás le diga lo contrario. Usted es un hombre bendecido. ¿Estamos claritos aquí? Y aquí termino. Dice, no así los malos, sino como el tomó arrebato el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los perversos, mas la senda de los malos perecerá. Aprenda, amado, a amar esta vida en Dios. Y no permita que ningún pecador, hijo del diablo, allá afuera, le haga creer que la vida que usted y yo tenemos en Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Aunque usted vea al mundo, al mundano prosperar, no importa que ellos prosperen. Usted sabe que el fin de ellos es uno solo. Y el fin de ellos es muerte por lo que ellos están practicando. Pero nosotros, aunque no veamos la bendición en estos momentos, usted dice, yo cargo la bendición de Dios.
Y tarde que temprano, Dios va a hacer que la bendición de Dios se haga ver en cada uno de nosotros. Amado, le digo algo, si usted aplica estos principios, es imposible que usted de aquí a algunos meses su vida no sea bendecida. Si usted toma esta palabra hoy y la pone en práctica, su vida va a ser bendecida. Usted sabe, yo le estoy hablando lo que yo he aplicado por 5 años, caminando al lado de un hombre de Dios que me empezó a destruir todo el desorden que yo tenía y me empezó a ordenar. Y todavía le estoy dando la oportunidad que me siga ordenando. Y le digo algo, si en 5 años yo he visto cómo la bendición de Dios ha reposado sobre mí, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? Si yo sigo caminando así. Y se va a cumplir un principio. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Porque para nosotros tenemos que saber que en Dios hay un tiempo. Y no podemos violar ese tiempo. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos fueron bendecidos en esta noche? Usted se puede poner de pie conmigo en esta hora. Principios. Diga conmigo principios. Que si lo aplico, voy a recibir bendición. Pero si no lo aplico, usted allá que no quiera recibir la bendición. Esta iglesia es una iglesia que se predica principios. Usted lo cumple o no lo cumple. Nosotros no vamos a violarlo a usted. Usted decide. Cierre sus ojos allí donde está. Y de todo lo que yo he hablado, permítale al Espíritu Santo en esta hora que le traiga convicción de cómo está su caminar en Dios. Si usted está violando algún principio, mi amado, Dios te da la oportunidad para poder ordenar las cosas en tu vida. Si ha dejado de hacer lo que Dios le mandó a hacer, mi amado, hoy es el día para ordenarte. Hoy es el día para empezar a hacer las cosas. Empezar a devolver las cosas, las deudas, todo lo que tengamos que hacer en todos los ámbitos de nuestra vida. Y permitirle a Dios que Dios empiece a ordenar nuestras vidas. Padre, hemos predicado tu palabra. Es una enseñanza, Señor, que a mí me ha bendecido. Yo he podido ver cómo la bendición de Dios cada día se sigue incrementando en mi vida. Y no solamente en el área financiera, en todas las áreas de mi vida. Por solamente empezar a ordenar mi camino y empezar a traer los principios de Dios y hacerlo parte de mi vida. Yo te pido, Señor, que cada persona que está aquí reciba hoy esta palabra y que empiece a tener un caminar en Dios de la forma en como Dios lo ha establecido. Yo creo que si esta iglesia empieza a caminar bajo los principios de Dios, no tenemos ni idea todo lo que Dios nos va a empezar a dar, porque somos gente confiable. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Y usted dice, dele un aplauso fuerte a Jesús. Asimismo, como Dios lo bendijo a cada uno de ustedes, vamos a cumplir un principio que se llama traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, y yo abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Si usted quiere algún sobre, puede pedirle algún sobre a algún hermano. Si necesita hacer una transferencia por banca en línea, lo puede hacer. Hoy es muy fácil darle al Señor. Lo podemos hacer a través de banca en línea.